Saludos amigos, Dios les bendiga. En esta oportunidad estamos compartiendo el tema número 2 en la serie Oasis de Bendición. Y el tema lleva como título En el aula del Maestro. Acompáñame a orar. Misericordioso Padre Celestial, en esta hora suplicamos que tú vengas a enseñarnos, que tú hables, Señor, a nuestra vida, a nuestro corazón, y que nos ayudes a comprender tu palabra, tu deseo y tu voluntad para nosotros en esta hora. Bendice a cada oyente en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, nuestra lectura bíblica se encuentra en Lucas 11:1 y dice así: Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. ¿Te has detenido a pensar qué motiva a alguien a convertirse en educador? Bueno, entre las razones que encontré están las siguientes: el deseo de inspirar, el deseo de ayudar a cambiar a realidades, el deseo de impactar vidas positivamente, también el deseo de dar herramientas que apoyen al desarrollo individual y que les ayuden a ser felices. Otra motivación es ayudar a crear curiosidad e interés. Ayudar a formar opinión y pensamiento crítico es una de las razones. Y la oportunidad de compartir conocimiento. Todas estas motivaciones creo que las podemos resumir con decir que es el deseo de servir y de ser útil a la humanidad lo que motiva a la mayoría de los educadores. Para muchos también es una motivación personal para crecer continuamente, porque la relación y el intercambio directo entre el alumno y el profesor mantiene al educador aprendiendo constantemente. Creo que estarás de acuerdo conmigo en que únicamente el maestro de Galilea, quien lo conoce todo, es quien no tiene necesidad de continuar aprendiendo. Bueno, la historia de hoy nos dice que en cierta ocasión los discípulos se habían separado por un corto tiempo de Cristo, y al llegar a su presencia lo encontraron totalmente concentrado en oración, hablando con su Padre Celestial. Cristo no terminó su oración abruptamente, sino que él continuó orando en presencia de sus discípulos. Ellos notaban que su rostro brillaba, escuchaban sus palabras, que eran poderosas, y de allí él se levantaba lleno de energía y fortaleza para atender las muchas labores del día que su ministerio, ¿verdad?, exigía. Pero entonces uno de sus discípulos se le acercó con un pedido sumamente especial y le dijo: Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Creo que estarás de acuerdo conmigo en que uno de los desafíos que afronta un educador es la falta de motivación o de interés de sus alumnos en la materia que se les quiera enseñar. Si no hay una motivación apropiada, pues no se va a lograr el éxito que se desea al impartir el conocimiento. En un artículo titulado Aprendizaje, la clave está en el interés. Dice: el interés dinamiza el conocimiento y favorece el compromiso con el aprendizaje. En otras palabras, cuando hay interés, hay una mayor probabilidad de éxito en el aprendizaje. Así que para cualquier educador, las palabras "yo quiero aprender" o "nos gustaría que nos enseñes" son música. ¿Qué significa o qué denota la palabra enséñame o el pedido enséñame?
muestra un interés o una necesidad de aprender. Es algo que cada maestro, cada educador, cada instructor y también los padres y las madres quieren escuchar. Cuando el discípulo le dijo a Jesús, enséñanos a orar, ¿qué estaba pidiéndole? Le estaba diciendo, instrúyenos en este asunto de la oración. Oriéntanos en cuanto a la comunicación con el cielo. Prepáranos para hablar con Dios. También les decía, revélanos cuál es el secreto. Indícanos qué debemos hacer. Muéstranos cómo tener una experiencia vital. Explícanos cómo participar de tan significativa práctica. Este discípulo reconoció, admitió que no tenía lo que Cristo tenía y que él necesitaba aprender algo. Sin embargo, él no fue a donde Jesús en privado, solito, en secreto, buscando para sí mismo esa lección para obtener ventaja sobre sus compañeros. Cuando él dijo enséñanos, él mostró la nobleza de su corazón porque él habló sin egoísmo y él pidió ese favor para todos sus compañeros. En Mateo 6, en la parte de su sermón inaugural, Jesús mismo nos enseña algunos principios para que aprendamos a orar. El versículo 5 de Mateo 6 dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Los judíos tenían horas específicas para orar y ellos eran bien estrictos y formales al respecto. Donde estuvieran a la hora de la oración, aunque fuera en medio de grandes multitudes, ellos se detenían y comenzaban a recitar su oración en voz alta, contentos de que se los viera y de que se los escuchara, cumpliendo un supuesto deber. Por eso fue que Jesús dijo, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. Voy a compartir contigo 7 lecciones que sacamos de este versículo 5 sobre la oración en público. Número 1. No se acepta la hipocresía. Tú y yo debemos orar por el motivo correcto, que es comunicación y comunión con Dios. Número 2. La oración pública no es una exhibición ni es una competencia de palabras rebuscadas ni frases aprendidas. Número 3. No oramos para ser admirados, ni para obtener el respeto ni la aprobación de otros. 4. Oramos con sinceridad, expresando nuestro verdadero sentir a Dios y recordando que a Dios no lo podemos engañar, que Él conoce nuestro corazón, nuestros motivos, propósitos y los anhelos. Lección 5. Cristo, cuando dijo esto, no estaba en contra de la oración pública, porque Él oraba con sus discípulos y delante de la multitud. Encontramos en los evangelios diferentes ejemplos de Cristo orando en público. El punto no es que no deban haber oraciones en público. La lección número 6 es que la lección pública no debe ser larga, sino una oración corta y al punto. En la oración pública se ora por asuntos
y necesidades de interés común. Ese es el punto número 7. En el versículo 6 de Mateo 6 nos continúa diciendo la palabra de Dios. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Vamos a ver 7 lecciones sobre la oración privada. Número 1. Se nos invita a tener un lugar especial para la oración privada o secreta. Hay un lugar y un momento apropiado para la oración sobre las cosas íntimas. Y la oración sobre cosas personales y privadas no se tiene que compartir con ningún oído. Número 2. En un momento de necesidad urgente, nosotros podemos orar en medio de una multitud una oración privada porque oramos en silencio para que Dios obre y no por ello estamos deshonrando a Dios. Número 3. La oración privada es importante y es esencial. El tiempo que pasemos en oración pública no reemplaza la oración privada. Es aparte y no la podemos eliminar de nuestra vida. Número 4. En la oración privada, en calma, conocemos a Dios íntimamente. Esto sucede porque es en la oración privada cuando verdaderamente nosotros dialogamos con Dios. Allí pausamos para escuchar su respuesta. Allí generalmente es donde Dios responde a nuestras preguntas e inquietudes. En oración privada, Él calma nuestra inquietud. Bien dice en el Salmo 46:10, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. En la oración privada Dios nos da paz en medio de la tormenta. Y cuando el corazón está abrumado, nosotros podemos llorar en su presencia sin tener temor a ser malinterpretadas. Porque Dios entiende también el lenguaje de las lágrimas. Punto número 5 en cuanto a la oración privada. Nuestro Padre que ve en secreto, dice el versículo. Tú y yo no necesitamos ningún mediador fuera de Cristo. En 1 Timoteo 2:5 nos dice Dios, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Solamente necesitamos a Dios. Él está atento y nos escucha a través de Cristo. Por lo tanto, nosotros no necesitamos esperar por nadie para orar. Ningún ser humano está capacitado para llevar nuestras cargas. Únicamente Cristo está capacitado. Y Él dijo en Juan 6:37, todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Así que podemos orar con la seguridad de que Cristo está intercediendo por nosotros y que el Padre nos va a escuchar. Hablando sobre la oración secreta, Elena White escribió, y esto está en Discurso Maestro de Jesucristo, la página 73. Dice lo siguiente: el Señor es muy misericordioso y compasivo. Espera con amor infatigable para oír las confesiones de los desviados del buen camino y para aceptar su arrepentimiento. Busca en nosotros alguna expresión de gratitud, así como la madre busca una sonrisa de reconocimiento de su niño amado. Quiere que sepamos con cuánto fervor y ternura se conmueve su corazón por nosotros. Nos convida a llevar nuestras pruebas a su simpatía, nuestras penas a su amor, nuestras heridas a su poder curativo, nuestra debilidad a su fuerza,
nuestro vacío a su plenitud. Jamás dejó frustrado al que se allegó a él. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados, dice en el Salmo 34, 5. Punto número 6. Sigue diciendo el versículo, nos recompensará en público. Amados, nunca oramos a Jesús en vano, porque fue Él quien dijo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Cuando nosotros mantenemos comunicación con Dios, es inevitable que eso se va a reflejar en nuestra vida y se va a notar también en nuestras interacciones con los demás. Así como el rostro de Moisés resplandecía cuando él bajó del monte Sinaí después de estar 40 días y 40 noches con Dios, para quienes están a nuestro alrededor también será evidente que nosotros estamos en comunión con Dios y que nos mantenemos en comunicación con Él. La paz de su presencia, el gozo de su amor y la seguridad de su compañía van a ser evidentes en nuestro diario vivir. Además de eso, nuestro trato a los demás también es afectado por nuestra comunión con Dios. Punto número 7, en cuanto a la oración privada, es que dice el versículo, nos recompensará en público. Y esto es así, aunque para algunas respuestas tú y yo debamos esperar hasta llegar a la patria celestial, el Señor nos recompensa. En el cielo es que nosotros vamos a alcanzar a comprender el valor y la eficacia de nuestra oración privada. Allí nosotros vamos a comprender el efecto de nuestro propio agradecimiento a Dios por esas victorias personales que tuvimos como respuesta a la oración. Allí nosotros vamos a ver la respuesta divina, amorosa de cada sincera confesión que hicimos por nuestras faltas. Allí también se nos va a mostrar cómo Dios contestó cada súplica por misericordia en nuestras debilidades. Allí vamos a ver la respuesta sobrenatural a cada pedido que hicimos por fortaleza para luchar contra nuestras propias flaquezas, para procurar vencer el yo y para luchar contra ese egoísmo que hay en nuestro corazón. Allí en el cielo también vamos a recibir la comprensión de cada pedido que hicimos y que según nosotros no fue contestado. Pero vamos a ver que en la aparente falta de respuesta se manifestó el amor de Dios con gran ternura porque Él contestó de una manera diferente a lo que esperábamos y lo hizo para nuestro propio bien eterno. El versículo 7 de Mateo 6 continúa así, dice, y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Este versículo nos dice que no debemos usar vanas repeticiones y todo esto es parte de la enseñanza de Jesús acerca de la oración. ¿Qué son vanas repeticiones? Son repeticiones vacías, sin sentido o sin necesidad. Repeticiones que se hacen solamente por ocupar un tiempo y un espacio. A Dios no le agrada. Punto número 2. Los paganos acostumbran a repetir palabras sin sentido, sin razón, simplemente porque ellos creen que así complacen al Dios que ellos mismos han fabricado. La pluma inspirada revela en Discurso Maestro de Jesucristo, la página 74, Elena White escribió, los paganos pensaban que las oraciones tenían en sí méritos para expiar el pecado. Vemos aquí que por eso ellos pensaban que, y todavía piensan, que hacer oraciones más largas significa mayores méritos. Esa era su forma equivocada de pensar. Y tristemente los fariseos también habían adoptado el concepto errado
de la oración que usaban los paganos. En Primera de Reyes 18, los versículos 26 y 36 al 38, encontramos la historia de Elías, el ejemplo de Elías y los profetas de Baal en el Monte Carmelo. La oración de Elías fue muy corta en comparación con los sacerdotes de Baal. Vamos a leer estos versículos. El versículo 26 de Primera de Reyes 18 dice: y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz, ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, dice el versículo 36, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Y el versículo 38 dice: entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Vemos la corta y directa oración de Elías en contraste con horas que los profetas de Baal estuvieron gritando y sajándose y repitiendo palabras vanas y sin sentido. Punto número 3, la triste realidad es que aún hoy día hay cristianos que piensan que es necesario hacer oraciones kilométricas para que Dios escuche y responda. ¿Qué nos dice Mateo 6, versículo 7? Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Punto número 4 en esta parte de Mateo 6, 7, es que si nosotros oramos un largo tiempo, que sea porque nosotros estemos gastando el tiempo en contarle a Dios los detalles de nuestro día, de nuestra vida, de nuestras diferentes situaciones que vivimos. Porque como nuestro amigo, a Dios le interesa cada detalle de nuestra vida, pero a Él le desagradan las palabras que simplemente se hablan por hablar, para ocupar tiempo y espacio. Número 5. De igual manera, nosotros debemos tener cuidado cuando mencionamos el nombre de Dios en vano en nuestras oraciones. Recordemos que Dios es 3 veces santo y nosotros no debemos usar ninguna referencia a nuestro Padre Celestial como una muletilla. Si yo estuviera hablando, por decir un nombre, con Marta, voy a usar su nombre indiscriminadamente antes de cada palabra o antes de cada frase. Yo no creo que eso sería una conversación cómoda ni agradable para Marta ni para ninguna persona, porque estaríamos usando mal el nombre de esta persona, de nuestro interlocutor. ¿Cuánto más deberemos nosotros usar con cuidado, con sumo cuidado y respeto, el nombre de nuestro Padre Celestial? Número 6. Leo en Discurso Maestro de Jesucristo, página 74. La repetición de palabras, la repetición de expresiones prescritas y formales, mientras el corazón no siente la necesidad de Dios, es comparable con las vanas repeticiones de los gentiles.
Todas las palabras floridas que tengamos a nuestra disposición no equivalen a un solo deseo santo. La oración que brota del corazón ferviente, que expresa con sencillez las necesidades del alma, así como pediríamos un favor a un amigo terrenal esperando que lo hará, esa es la oración de fe. Dios no quiere nuestras frases de simple ceremonia, pero el clamor inaudible de quien se siente quebrantado por la convicción de sus pecados y su debilidad llega al oído del Padre misericordioso. Número 7. Oremos por invitación divina. Nosotros tenemos acceso al trono de la gracia a través de los méritos de Cristo y su intercesión en nuestro favor. El versículo 8 de Mateo 6 es una promesa y un consejo para hoy. Dice así: no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Como buen padre que hace provisión para sus hijos antes de que surja la necesidad, Dios hace provisión para nosotros y Él sabe todo. Esta es una razón más por la que no tenemos que decir en la oración palabras sin sentido. Su invitación es para nuestro beneficio, no es lo contrario. Él anhela que nosotros le hablemos con sinceridad, en humildad y con fe. Amados, la oración es un oasis de bendición. Aprender en la escuela de Cristo nos va a asegurar la vitalidad que Dios quiere darnos a través de ese oasis que llamamos oración. Pero si nosotros empañamos las aguas de este oasis con invenciones humanas, nosotros no vamos a salir renovados, sino vamos a terminar abrumados y cargados. ¿Te animas a echar una mirada a tu vida de oración? Comenta bajo el video qué aprendiste en este tema que te ayudará a revitalizar tu vida y tiempo de oración. Coméntanos también cómo te ha bendecido Dios en tu vida de oración. Y antes de orar, les comparto que en la descripción del video van a encontrar el enlace para el himno tema y para otros materiales relacionados con el tema de hoy. Acompáñame a orar. Misericordioso Padre Celestial, gracias porque tú eres el mejor maestro y porque tienes interés en que aprendamos a comunicarnos con el cielo efectivamente. Ayúdanos para que aprendamos cada día y pongamos en práctica los consejos de tu palabra y podamos así disfrutar este oasis de bendición que es la oración. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Hasta la próxima. Suscríbete, comparte el enlace original y no te pierdas ningún tema en esta serie. Que Dios te bendiga.